Bueno, participé con varias personas en la defensa de un espacio que se llama La Pastora. Esto fue entre los años 2010-2012. Nos apasionamos muchísimo con la idea de defender un espacio natural. Creíamos que un estadio se podía construir, como dice aquí el eslogan, en otro lado. Hicimos un montón de cosas para tratar de conseguirlo. Hablamos con los diputados, tratamos de convencerlos de que no concesionaran un espacio público. Fuimos a la Semarnat, a la Profep, hablamos con secretarios de gobierno, tuvimos N reuniones, llegamos en buen plan, llegamos en mal plan, hicimos protestas y veíamos que los sellos seguían cayendo, ¿no? Y que las aprobaciones a los permisos se seguían dando. Finalmente, ya cuando el último de los sellos cayó, no nos tocó más que ir a la empresa que tenía la intención de hacer este estadio, que es FEMSA, a su casa, a llevarle varias preguntas que las otras autoridades no habían querido responder. Y bueno, esto fue parte de ese evento que se llamó la Marcha de las Preguntas. Ahí estoy yo, en esta foto, y me puse para decirles que yo realmente estaba tan emocionada y tan convencida de que íbamos a ganar, que cuando sucedió el desenlace, que ustedes me imagino que ya saben porque el estadio está construido, no lo podía creer. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, si lo intentamos todo y además nos acostamos, no nada más yo, sino muchísima gente nos acostamos cansados todos los días de intentarlo. ¿Qué pasó? Y entonces, pues, una de las cosas así más obvias, pues era que el contrincante, digamos, el adversario, pues tiene un enorme poder, un poder financiero, una multinacional, y además, pues el promotor segundo de este proyecto era el gobierno del estado. Entonces, y luego el gobierno federal también, pues de alguna manera tiene esa tendencia a apoyar las inversiones, etcétera. Pero yo decía, no, pero había algo más. O sea, esas personas participando y tomando decisiones, claro que sí tienen un poder muy importante, pero había otro poder, yo lo sentí. Les puedo decir que hasta lo sentí en el cuerpo, ¿no? Porque es un combate diario, de echarle muchas ganas. Entonces dije, yo sentía que había un consenso finalmente, que la decisión ya estaba de alguna manera tomada, o que incluso la ciudad le hacía publicidad a la idea del estadio en La Pastora, o sea, que el proyecto siguiera como estaba. Y entonces las explicaciones que en ese momento nos dimos varios activistas fue, pues ya saben lo de siempre, corrupción, avaricia, ignorancia, pero a mí esas explicaciones no me ayudaban porque eso explica todo en México y no explica nada. Entonces dije, a ver, me puse a ver mi ciudad, me puse a leerla con atención y a tratar de entender esa intuición que yo tenía de que de alguna manera todo parecía hacerle promoción al estadio y nada parecía hacerle promoción a la conservación de un espacio natural. Y entonces empecé a leer y a trabajar esta idea y me enteré de que leyendo a un teórico francés, sociólogo, que se llama Henri Lefebvre, que dice que el espacio es tridimensional. Es una entidad en la que realmente, bueno, es concreta, es este lugar, por ejemplo, pero también es mental, son todas las ideas que nos generan los espacios y todas las ideas que de manera inconsciente se activan con todos los datos que nos llegan en este momento. Ustedes van caminando por la calle y decodifican una cantidad de datos impresionante. Por eso muchas veces acabamos cansados, de hecho. Esos datos tienen que ver con los conocimientos que ya adquirimos, tienen que ver con las imágenes que tenemos en la cabeza, tienen que ver con aspiraciones y al final de cuentas regulan nuestra conducta. O sea, el día de hoy, por ejemplo, en este lugar, pues nos estamos comportando de determinada manera por el espacio mismo. Hay estos lugares para que ustedes se sienten, hay un lugar para que yo esté caminando, etc. Entonces, de alguna manera yo decía, mira, interesante, el espacio nos formatea. De alguna manera, el estar en algún lugar nos hace pensar de alguna manera. Luego, vivir en Monterrey seguramente me afecta a pensar determinadas cosas y a no pensar otras. Me di cuenta también que el espacio tiende a reproducirse. O sea, las relaciones que generan un espacio concreto, el que ustedes quieran, tienden a volver a ser un espacio que reproduzca ese tipo de relaciones. Por ejemplo, las universidades, todas se parecen más o menos en su estructura y, por lo tanto, en las relaciones que ahí están adentro. Los aeropuertos,
los espacios de gobierno, etcétera, las iglesias, tienden a esas relaciones, dicen, vamos a hacer otra, y se reproducen. Y hasta ahí pues todo bien, porque realmente, efectivamente, los espacios nos influyen de una manera que nos hacen pensar y nos hacen actuar. El problema es cuando hay un espacio que domina sobre de otros, o sea, relaciones que no dejan que otras relaciones se encarnen en el espacio, se encarnen en el territorio. Y ahí tenemos pues, a nuestro querido Monterrey, en donde hay un espacio dominante, un espacio dominante que formatea nuestra manera de ver la realidad. Porque al final de cuentas, el grave problema es que crea realidades y crea experiencias de vida. Por ejemplo, aquí, pues todo el mundo lo conocemos, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues que el espacio está decidido para determinada conducta. Esto es, usar un automóvil, no caminar, como se pueden dar cuenta, pues es imposible caminar ahí, y es imposible moverse en bicicleta. Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿esto qué está generando? Está generando que determinadas relaciones dominen. ¿Cuáles? Pues en Monterrey la de producir y consumir. Producir y consumir quiere decir que si ustedes andan en carro, pues tienen que comprar gasolina, ¿no? Y tienen un montón de gastos que hacer. Esas relaciones a Monterrey le gustan, porque es una sociedad industrial desde hace 120 años. Ojo que no siempre fue así. Hace 120 años cambió todo y empezó a construirse una sociedad en la que la producción y el consumo era el sentido de la vida. O sea, producimos para después poder consumir. Y eso está ocupando definitivamente todo nuestro espacio. Pero además de esto, el propio espacio como está construido nos da una sensación de que las dicotomías existen realmente. O sea, hay un lugar para los ricos y hay un lugar para los pobres. Y si vives en un lugar, determinado municipio, pues eres de determinada calidad, y si vives en otro eres de otra. Estas ideas, que son ficciones, toman cierto establecimiento en el espacio. Es decir, toman una realidad tan concreta que parecen verdaderas. Y eso está generándonos un gravísimo problema de calidades, por ejemplo, calidades de vida. En determinado municipio se vive súper bien y en otros municipios se vive fatal. Yo creo que aquí una clave que podemos empezar a revisar es en esas dicotomías, tanto de la desigualdad social como el progreso y el atraso. Hay imágenes de progreso en la ciudad y también hay imágenes de atraso. Todo esto en realidad son establecimientos de relaciones de poder. Porque quien consigue construir un edificio de esta magnitud, está haciéndose el mismo edificio un acto de poder monumental. Aquí estoy representando una ideología, estoy representando una manera de entender el mundo. Y por el otro lado, frente a estos grandes poderes que son así, que ahora están de moda, ¿no? La verticalidad, la idea de éxito está, si ustedes, por ejemplo, yo les digo en este momento, piensen en una casa exitosa, inmediatamente van a venir a su cabeza imágenes que ya están formateadas de una aspiración de dónde hay que vivir para ser exitoso. De esa manera el espacio influye en nuestras decisiones, en nuestras aspiraciones. Y lo que estamos haciendo es reproducir justamente esa lógica de división y de, finalmente, pues, relaciones de poder, de la que necesariamente, como decía Hassam hace rato, me vuelvo víctima, digamos, de mi propia película. Y entonces, así como el lugar del progreso está delimitado, si yo les digo progreso en Monterrey, nos imaginamos todas estas casas, estos edificios o estos monumentos que tenemos. Por el otro lado, que están sobre representadas, por el otro lado, la naturaleza, ¿qué lugar ocupa aquí? Y es muy interesante porque, miren, por ejemplo, esta imagen. Aquí antes había un río verdadero, que se llamaba Río Santa Lucía. ¿Y qué pasó? Se canalizó, se borró del espacio visible, se metió en la tierra y se hizo una alberca y se le llamó río, ¿no? Y los árboles que ven ahí había antes una riviera y lo que hicieron fue comprar árboles, que eso finalmente pues, motivó todo un sistema de producción y de consumo y los colocaron ahí, cuando ahí había un río. Eso se llama, hay un principio que se llama destrucción creativa, que es una idea muy de fracaso, desde destruir, necesito destruir para construir. Y entonces la naturaleza, digamos,
no puede realmente relacionarse con nosotros más que como adorno o como producto, como naturaleza de consumo. Esto que les puse acá, pues es una imagen de un espacio público que tiene una enorme influencia en nuestras prácticas de convivencia. Si ustedes ven eso, a lo mejor dicen, pues es un árbol, pero la verdad es que es una representación de la naturaleza y el lugar que ocupa en la ciudad. Y también lo vemos en nuestra intimidad. Los árboles que tenemos afuera de nuestra casa, no necesariamente entablamos una relación ecosistémica, sino la usamos como para representar determinadas ideas. Pero no hay una relación, vamos, en el espacio en Monterrey, no hay un lugar, una referencia que nos hable de otro tipo de relaciones que no sean humanas, relaciones que sean entre especies. Porque bueno, habrá que recordar que pues somos una especie, pero que no podemos relacionarnos con las otras especies porque no tenemos dónde relacionarnos con ellas. Y entonces, espacios como silvestres, naturaleza realmente que está creándose y viviendo, son vistos como espacios vacíos que hay que llenar, porque son improductivos y generan mucha inquietud. Los baldíos, donde finalmente hay tierra y hay matorral, donde hay una cantidad de seres viviendo, nos inquietan. Ya que se haga algo ahí, finalmente es un basurero, decimos, ¿no? Que era lo que se decía de la pastora. Y entonces, la gran bronca pues es que estamos entendiendo las relaciones con otros animales como meros adornos, lo que hoy en día es un zoológico, por ejemplo. Y esta imagen pues es muy reveladora porque ahí se está construyendo ya el estadio. Y ahí está un elefante pasándosela bastante mal, ¿no? Y atrapado en una exhibición, que es un zoológico. Y bueno, por otro lado les puse también esa imagen, que es de Alejandro Cartagena, un fotógrafo que me regaló, bueno, me prestó algunas fotos. La imagen de la naturaleza, que realmente es una antena, ¿no? Para que se vea bien. Entonces, después de decir, pues caray, pues, ¿cómo nosotros íbamos a defender un espacio natural? ¿Con qué referencias? ¿Con qué relaciones? Si lo que traigo yo en la cabeza no tiene nada que ver con valorar las relaciones que suceden fuera de lo humano, que era realmente lo que estaba sucediendo en ese basurero. Ahí había cientos de especies, había árboles, había flora y fauna importantísima, que sin embargo se creyó improductiva y que había que arrasar para poner algo que sí fuera productivo, ¿no? Que de hecho pues lo es bastante. Entonces, yo digo, ¿qué será ese sentido común que decía Tomás de Aquino? ¿Qué es esa habilidad que tenemos todos los humanos para todo lo que vemos, con todos nuestros sentidos, darle una lógica y hacer como que tiene un orden? Eso hay que ponerlo en duda, porque la verdad es que este orden está bastante desordenado y dentro de esta ciudad hay relaciones y hay una predominancia de determinadas relaciones que nos están acabando de afectar. La crisis ambiental, por ejemplo, que tenemos en este momento en la ciudad, tiene muchísimo que ver con las relaciones que hemos estado procurando en el espacio y que creemos que, por alguna razón, valen más que todas las demás, que es lo que ya les he venido comentando. Entonces, ¿qué relaciones sobran en el espacio en Monterrey? Eso es algo que es tan importante como realmente decidir leyes o lo que ustedes quieran que están haciendo los diputados. Esto lo deberíamos decir todos nosotros, porque ¿qué relaciones ocupan nuestro espacio? Es nuestro futuro, son nuestras relaciones. Si nos la estamos pasando mal, estresados, hostilizados, tiene mucho que ver con el espacio. Entonces, ¿no será que ya no necesitamos tiendas 24 horas abiertas para comprar? Tal vez necesitamos espacios de silencio, en donde uno pueda caminar y pensar, en silencio, en donde uno pueda ver otras especies, pueda sentir ternura por el nacimiento de un animal que nunca había visto nacer. Todo eso en Monterrey no existe. ¿Y por qué no existe? Porque estamos formateados por lo que hay, creyendo que lo que no existe en el territorio es irrelevante. Eso es lo que tenemos que hackear y empezar a dudar si todo eso que está ahí es realmente necesario. Si todo lo que está ahí es decisión privada, o debería empezar a ser decisión colectiva, política, en el sentido más amplio de la palabra, que es intereses entre todos, vinculación entre todos nosotros. Finalmente, con todo esto que les digo, no quiero decir que el estadio, si hubiéramos todos pensado esto, que a mí me costó 3 años de entender, el estadio no se hubiera construido ahí. A lo mejor, porque bueno, el estadio no está vacío, en el estadio, además de relaciones de consumo y producción,
y de relaciones, digamos, de ver cuánto gana quién y segmentarnos cada vez más con estos precios distintos, etc. También hay relaciones sumamente valiosas. Al estadio muchísima gente va a pasársela padrísimo, van a estar con la familia, van a estar con los amigos, y son relaciones muy valiosas para esta sociedad, pero las hubiéramos discutido. Porque finalmente, la gente que va al estadio, no somos todos, y sin embargo ese espacio que estaba ahí era público. Entonces, el día de hoy, estamos viviendo una multiplicidad de crisis. Digamos que de una crisis económica nos vamos a una crisis política, ya estamos en una crisis diplomática, hay un montón de crisis en el panorama y hay muy pocas alternativas. La utopía es finalmente no, topos, no lugar. La utopía son todas esas ideas que tenemos que no tienen lugar. La idea realmente de cambiar la sociedad, de cambiar nuestro mundo, empieza en generando relaciones distintas, empieza en generar espacios diferentes. Esa es la utopía. Para realmente encontrar esas alternativas, hay que empezar a ver este paisaje como un lugar en el que podemos construir justamente todos esos anhelos, esas aspiraciones que tenemos, esas otras relaciones, encarnarlas en el territorio. Muchas gracias.